Señor, de mi salud. Te ruego que de igual manera tomes el control de la vida de cada uno de los hermanos que está aquí, que va a entrar a recibir esta enseñanza, y de todos aquellos que la van a ver, Señor. Toma el control, quita toda carga, toda angustia de su corazón para que la semilla pueda llegar y dar frutos al 100%. Te ruego, Señor, que seas tú el que nos guíe, y te ruego, Señor Espíritu Santo, que seas tú el que nos des esa unción, que sean tus palabras, no mis palabras ni mis pensamientos. Te rogamos que nos guíes, que nos guardes, que tomes el control de la red de cada uno, y que bendigas a aquellos hermanos que están por conectarse, Señor, que los bendigas y los cubras también. Así que te damos gracias, Señor. Amén y amén. Como le mencionaba, he estado hoy en día un poco mal de la garganta, así vamos a esperar que todo esté bien. Así que acompáñenme, vamos a comenzar rápidamente el tema. Vamos a ir a lo que vamos a aprender hoy, y vamos a continuar. Es algo muy bonito. El hermano Ariel ha comenzado a hacernos estas portadas. Es algo muy bonito, los diseños, ustedes lo han podido ver, y entonces vamos a comenzar. ¿Qué es lo que comenzamos a hablar? Y estamos hablando sobre una serie que hemos titulado Los tiempos de cambio. Y dentro de los tiempos de cambio estamos viendo lo que eran las atmósferas. Usted recordará que comenzamos a ver nuestra base bíblica para un tiempo de cambio. Estaba en Segunda de Crónicas 7, 13 y 14. Y cuando habla de que si mi pueblo, dice, cuando él ha mandado dificultades, mire, pero que si mi pueblo, que se identifica usando mi nombre, está hablándole a los cristianos, ora, dice, me busca y abandona su mala conducta, entonces yo lo escucharé del cielo, perdonaré y restauraré. Entonces, ese es el tiempo de cambio en el cual nosotros queremos participar como iglesia. Un tiempo donde dice volver es alejarse de aquellas malas costumbres que podemos tener. Arrepentirse, dice cambiar, y por eso colocábamos tiempos de cambio. Conducirse, enderezar lo que no está correcto, recapacitar de la que estamos viviendo y poder restaurar. Entonces, mire, igual comparábamos lo que era la figura de la iglesia, una línea de tiempo de la iglesia, en la cual a través de Rebeca, que son 4 fases, y estábamos estudiando precisamente esta, que es bueno, nosotros estamos en un proceso de crecimiento en el cual necesitamos de un pastor que nos guíe, de un camello que nos lleve sobre los hombros, y que podamos seguir avanzando a la madurez. Esta madurez nos va a llevar a un camino diferente, a un caminar diferente con el Espíritu Santo, y esto a un arrebatamiento con una aprobación. Y para eso nosotros, se recuerda usted, en las clases anteriores hemos visto la transformación, la conversión de Felipe, desde que comienza el Señor y le dice que lo siga. Entonces hablábamos que hay 7 pasos, 7 cosas que él tuvo que cambiar en su vida, que son 7 cosas que nosotros tenemos que cambiar en nuestras vidas para alcanzar una madurez y estar en el camino de la manera que lo hizo Felipe. Y comenzamos a ver lo que era el primer escalón, que era el cambio de atmósfera espiritual. Cambio de atmósfera espiritual. Entonces, en base a eso comenzamos a ver la clase pasada lo que era Bethsaida. Ahora vamos a pasar a ver Corazín. Entonces, en el libro de Lucas 10:13 dice el mismo versículo, son cosas similares con lo de Bethsaida. Dice, hay de ti Corazín, hay de ti Bethsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que se han hecho en vosotros, hace tiempo que se había sentado en silicio y en ceniza y se habrían arrepentido. Pero no sucedía eso. Y cuando otras versiones lo que hablan es de que, mire, ha cambiado su vida, y el lenguaje sencillo lo que dice, ha cambiado su modo de vivir. Entonces nosotros tenemos que entender que desde que llegamos a ser cristianos, que reconocimos ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, tiene que haber una transformación en nuestras vidas. No es correcto
que nosotros reaccionemos de la misma manera que reaccionábamos cuando éramos unos inconversos. Entonces, cuando hablamos de arrepentirse, habla de pensar diferente, habla de una compunción, y eso me gustaba, porque es una manera de cambiar de la manera de vivir, pero interna. No solamente es una actitud de ir a la iglesia, no solamente es una actitud de estar ahí presente en cuerpo, sino que es una manera de una transformación en nuestro interior, en nuestro corazón, precisamente. Y me gustaba la definición de arrepentimiento porque dice, el término aquí significa una pena interna que da lugar a un giro en la vida. Muy bonito. Así que mire, nosotros, ese pueblo, en esos pueblos lo que estaba viendo era las manifestaciones del poder de Dios. Y esa manifestación del poder de Dios lo iba a llevar a un arrepentimiento, una transformación interna, que de ahí iba a resultar lo que era la conversión, un cambio de vida completo. Y lo que usted debe entender es que si no hay una conversión, si no hay un cambio de vida, entonces va a provocar una muerte espiritual. Pero que si hay una transformación, eso nos va a llevar a una vida eterna. Ahora, ¿cómo poder relacionar esta parte de la manifestación de poder de Dios? Muchas veces venimos y decimos, yo ya no veo milagros, yo no miro que suceda esto, yo no miro que suceda lo otro, pero realmente los milagros están ahí todos los días, desde que nos levantamos. Para un paralítico, el verlo a usted caminar es un milagro. Para un ciego, el verlo a usted ver es un milagro. Entonces, nosotros tenemos que esperamos una manifestación, como quien dice, abrir el mar muerto, abrir el Jordán, pero realmente miramos milagros en cada día, miramos milagros cuando sale el sol, miramos milagros cuando los pájaros están cantando. Hay muchas manifestaciones, pero nosotros muchas veces no nos damos cuenta. Hoy estaba en el cuarto y leía algo por ahí de Facebook que decía que una vez un doctor muy famoso, era muy reconocido en su área, viene y lo invitaron a una conferencia y le iban a dar un reconocimiento a él. Y cuando él iba hacia esa ciudad, el avión tuvo que desviarse a otro lugar y no podía continuar por el mal tiempo. Vino él en su afán de poder ir hasta allá, tomó un carro y ese carro igual no pudo, quedó a medio camino y en medio camino era tanta lo que había que él tuvo temor y se fue a refugiar a una pequeña casa, una casa humilde que estaba ahí. Y ahí le dieron posada, lo sentaron en una mesa y le pusieron un té que era lo poco que había en esa mesa y él lo tomó. Pero de repente él viene y mira a una señora que está de rodillas sobre una cuna y ella está orando al Señor y le dice que por favor obre un milagro, que por favor pueda abrir las puertas para que determinado doctor pueda revisar a su hijo. Y cuando viene el doctor que estaba sentado en la mesa, le escucha y le dice, mujer, ¿pero por qué oras a Dios si Dios no existe? Entonces viene y le dice la señora, no, usted no entiende. Yo he orado, ya te respondió, le dice, no, usted no entiende, yo estoy orando porque el Señor, este niño tiene un cáncer y solamente X doctor es el especialista. X doctor es el especialista, no recuerdo el nombre del doctor, y yo estoy orando para que el Señor pueda abrirme la puerta y que este médico pueda ver a mi hijo. ¿Y sabe usted cuál era la sorpresa? Que el médico que estaba sentado ahí, ese era el que ella necesitaba. Ese era el especialista que tenía que ver a su hijo. Entonces Dios obra poderosamente de muchas maneras. Ahí mismo el doctor reconoció al Señor y miró el poder de él, lo conoció, de cómo él había sido movido por medio de situaciones difíciles para que la obra de Dios se manifieste. De igual manera nosotros. Muchas veces nos atrasan, muchas veces somos ese instrumento para que el poder de Dios se manifieste y muchas veces no nos damos cuenta. Con una sonrisa, con un abrazo, con una llamada, con un texto. Entonces, tenemos que comenzar a ser más activos a ver el poder de Dios. Entonces, mire, ¿por qué? Porque eso va a provocar una transformación en nuestra vida y es necesario poder llegar ahí. Y cuando habla de dunamis,
Ese poder que habla ahí, habla de poder dunamis, y nos han predicado mucho de eso, de fuerza, de milagros, de eficacia, de ímpetu y todo eso. Ahora, cuando yo leía que estas ciudades no se arrepentían, yo necesitaba entender más esto. Yo sé que hemos hablado del arrepentimiento, pero comencé a ver los antónimos. Yo sé que ustedes han estado estudiando gramática y entienden lo que ya es un antónimo. Es lo contrario a la palabra, es lo contrario a lo que tendríamos que estar haciendo. Y cuando habla de antónimos de arrepentimiento, mire, reincidencia, reiteración, contumacia, no sé ni qué es, ya vamos a ver qué es, impenitencia, ratificación, obstinación. O sea que si en nuestras vidas tenemos determinada acción que no está correcta ante los ojos de Dios, pero seguimos reincidiendo en ella, entonces no ha habido un verdadero arrepentimiento, aunque estemos viendo los milagros y el poder de Dios manifestados cada día. Si nosotros estamos reincidiendo reiteradamente, volvemos a la misma situación, entonces no ha habido un arrepentimiento ni ha habido un convertimiento. Y si hay obstinación de parte de nosotros, entonces estamos ahí atrapados en un círculo, en una atmósfera en la cual no nos permite llegar a un verdadero arrepentimiento. Y cuando hablamos de contumacia, mire, contumacia, ¿qué significa? Que se mantiene firme en su comportamiento, actitud, ideas o intenciones, a pesar de castigos, advertencias o consejos. En mi pueblo lo llamarían de otra manera, pero no se lo voy a decir. Pero mire lo que es contumacia. Y cuando vemos el significado, encuentro en un diccionario el significado de la palabra corazín, ¿sabe qué es? Indeclinable. O sea, alguien obstinado, alguien con contumacia, alguien que se mantiene firme en su comportamiento, en sus actitudes, a pesar de los consejos, a pesar de la palabra, a pesar de que lee cada capítulo que le colocan en escribas, a pesar de que escucha al pastor, a pesar de que escucha a otras personas, continúa reincidiendo. Nadie lo mueve de su manera de ser. Y eso es una atmósfera que está atrapado. Entonces, muchos podemos estar así. La pregunta que venía a mí era, ¿hay esperanzas? Claro que sí. No vengo a regañarte, no vengo a decirte obstinado, nada que ver. Lo que vengo es a darte una buena noticia de parte del Señor, que a pesar de que hayan esas dificultades, que a pesar que muchas veces haya sido nuestro comportamiento, o sea, en este momento nuestro comportamiento, en Ezequías, perdón, en este libro de Ezequías 36, da una promesa hermosa que dice, le daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Mire qué hermoso. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Mire qué bonito es este libro de Ezequiel. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Los limpiaré de su conducta inmunda. Les daré buenas cosechas de grano y no enviaré más hambrunas a su tierra. Un tiempo de cambios. Un tiempo en el cual nosotros posiblemente hemos querido salir de atmósferas, de costumbres que han estado en nuestro corazón y que muchas veces involuntariamente llegamos ahí, pero que hoy se ha habilitado el Señor un tiempo en el cual va a ser mejor y nos va a habilitar a nosotros el poder. Es por eso que este día quiero hablarles cambiando la atmósfera de la rebeldía y la terquedad. El tema se siente fuerte, cambiando la atmósfera de la rebeldía y la terquedad. Entonces quiero comenzar con el primer punto y lo encuentro en Éxodo 32:7. El Señor le dijo a Moisés, baja de la montaña, tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Qué pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran.
Fundieron oro, hicieron el becerro. Usted ha visto, usted recuerda esa historia. Y en esta parte dice, he visto lo terco y rebelde que es este pueblo. He visto lo terco y rebelde que es este pueblo. Cayó en esa atmósfera de terquedad y de rebelión. Y cuando habla ahí de corromperse, habla de un decaimiento espiritual. Habla de caer en ruinas, habla de que ya había corrupción, estaba dañado, mire, era objeto ya para demolerlo, era algo depravado que había ahí, era un desperdicio, habían estropeado todo su avance, había ruina, había quebranto, entonces todo eso es cuando ellos se corrompieron. Mire, el diccionario Chávez lo que dice era quedaron devastados o arruinados, y esto tiene que verlo ustedes desde el punto de vista espiritual. Mire, se suprimió su compasión y mire, estropearon la punta de la barba. O sea, ¿sabe usted que la barba significa la honra de los cristianos? Ya no tenían honra. Perdieron ese orgullo de ser cristiano y estaban en un lugar, en un nivel de decadencia terrible. Ya no podían ser, mire, una ofrenda digna para el Señor. Mire la condición en que llegó. Esta atmósfera de rebeldía y terquedad te puede llevar a no ser una ofrenda. Y usted recuerde que nosotros somos esa primicia, esa ofrenda que el Señor Jesucristo tiene para su Padre, reyes y sacerdotes. Pero si no salimos de esta atmósfera, esto nos va a suceder. Y yo no sé cómo está su vida. Yo no sé si ya ha habido un verdadero arrepentimiento. Y algo que me asusta y me llamaba la atención de esta palabra es del Hebreo 78:43, que mire dónde aparece. La primera vez que aparece es en Génesis 6. Y usted recuerda que aquí viene hablando de Noé. Habla de que todo el mundo era corrupto. Entonces, ¿qué apareció ahí? El diluvio, vino un juicio. O sea que esta atmósfera te puede llevar a un nivel de corrupción en la cual puedes ser partícipe de un juicio divino. La segunda vez que la encuentro, mire, ¿es dónde? Sodoma. Usted recuerda cuando Abraham comienza con el Señor, él es visitado y comienza a negociar sobre los justos que habían en Sodoma y Gomorra. ¿Y qué destrucción? Iba a destruir la ciudad. Ahí aparece también. Entonces, esta atmósfera es muy delicada porque puede tener repercusiones fuertes, juicios. Entonces, cuando vemos en el pueblo de Dios, se crea un círculo vicioso y lo vamos a estudiar. Y es por eso, mire, que me llamaba la atención y ahí fue que donde el Señor me guió, donde dice en Éxodo 32:7, que es la que estuvimos viendo, dice, el Señor le dijo a Moisés, usted recuerda quién era Moisés, baja allá de la montaña, tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Entonces, lo interesante y lo importante aquí es que usted recuerda quién era Moisés. Moisés era alguien que había estado en este estado. Usted recuerda cuando estuvo en Egipto y él quiso defender a aquel israelita. ¿Qué hizo? Comenzó lo mató y lo enterró y luego salió huyendo, pero yo no veo que diga que hubo un arrepentimiento en él. Entonces él estuvo en esta situación y por eso el Señor le dice, necesito que vaya Moisés porque él ya estuvo ahí. Necesito que un libertador vaya ahí y rompa la atmósfera, esa atmósfera de terquedad, esa atmósfera de rebeldía que hay en el pueblo y manda a un libertador. Y esto cuando lo enlazo con el libro de Jueces, usted recordará que el Señor comienza a levantar jueces. Y lo hermoso de esto es que mire, cuando Jehová dice levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y lo libraba de la mano de los enemigos, porque había él pasado por misericordia, por los gemidos de ellos. Pero mire lo que pasa en el verso 19. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían. Entonces, por eso le digo, en la Biblia veo un círculo vicioso del pueblo de Dios. Un tiempo de estar bien cuando estaba con la unción del juez. Y luego se terminaba esa unción
y decaían a un nivel otra vez malo. Volvían a entrar a una atmósfera de rebeldía y terquedad. Puede ser que nos esté pasando a nosotros. Puede ser que nosotros estemos sumergidos, seamos los mejores cristianos un mes, pero allá por diciembre somos los peores. Puede ser que hayan meses en los cuales nosotros se nos activan cosas en los que nosotros llegamos a este nivel de corrupción y son atmósferas. Las atmósferas son tan terribles. Un día fuimos con mi familia a un hotel y estaban unas, no alabanzas, unas canciones de ahí ya viejitas, allá por los 70. Mire, tuvimos que dejar de escucharlas porque ya mero comenzábamos. Las atmósferas son bastante terribles. Entonces, esta atmósfera de rebeldía y tenemos que tenerle cuidado. Entonces, quiero que me entienda la manera en que voy a ver este libro de Jueces. La vida del cristiano, según Dios, es esta línea. Él da un parámetro. Pero cuando el pueblo se corrompía, llegaba a esta atmósfera, entraba en esa atmósfera y lo afectaba, necesitaba entonces la unción de un juez para volver a ser libre y alcanzar otra vez la manera de vida que el Señor quiere. En base a eso, entonces, cada uno de los jueces me va a representar a mí una unción, una manera en la cual yo puedo salir de esta atmósfera de rebeldía y de terquedad. Y el primer juez que yo encuentro en la Biblia se llama Otoniel. Usted lo puede encontrar en Jueces 3:9. Mire qué hermoso Otoniel. Otoniel bien significa Dios es poderoso, la obra de Dios. Pero la palabra que me gusta a mí es Yahvé es mi fuerza. Y el papá de él es Sená, dice su compra, su lamento. ¿Qué me quiere decir la palabra con esto? Alguien que está en esa atmósfera de rebeldía y no puede salir, ¿sabe cómo lo va a hacer? Entendiendo que Dios, su Padre, que Él ya pagó el rescate por usted. Y eso le va a dar a usted una fortaleza diferente. Cuando usted esté sumergido en esas costumbres de terquedad y de rebeldía, usted recuerde que usted ya fue comprado. Usted recuerde que Jesucristo por amor vino a la tierra a pagar ese precio por usted. Usted es su compra. Él ya lo compró y eso tiene que ser para usted una fuerza que lo lleve a romper atmósferas internas en su hogar. Puede ser que en su hogar haya rebeldía y terquedad. Muchas veces se colocan así, rebeldes y tercos. Muchas veces las esposas, muchas veces los esposos, que no te pido perdón porque no te pido perdón. No es que vos me ofendiste, no es que vos acá, no es que vos dijiste eso, no es que no me enseñaste la clave del teléfono, no es que tú la cambiaste. Recuerde que usted ya fue comprado. Recuerde que Dios es su fortaleza. Entonces, clame a Él en ese momento para que Dios pueda romper esa atmósfera y usted pueda salir de ella y volver otra vez a la atmósfera de tranquilidad y de vida que Dios tiene para usted. El segundo juez es Ahod. Y Ahod significa el que alaba, unión, un grano, peregrinación, combate, disputa. ¿Y cómo puedo entender lo que significa? ¿Qué unción va a ser que si he caído en esa atmósfera, puedo salir de ahí? El que haya intimidad entre usted y Dios. En que usted venga y comience a alabarle. Puede ser que haya una atmósfera que lo lleve a ser triste. Comience a cantarle al Señor, aunque no entienda, aunque esté enojado. Usted, amada hermana, que espera que su esposo le cuente 25,000 palabras al día y no en la capacidad de él. Mire, comience a cantar. Comience a cantar y Dios va a hacer cuando usted se una ahí con Dios, esa atmósfera va a cambiar. ¿Sabe qué más? Un grano, una semilla. Siembre algo, tal vez haya terquedad en sus hijos o rebeldía en sus hijos. Siembre amor, siembre una semillita de amor. Y mire, peregrinación, ¿sabe qué significa? Que no está fijo en un lado, sino que va. Entonces ese grano va a comenzar a crecer
Lo que usted siembre, comience a sembrar. La atmósfera difícil que hay en su hogar, empresa, donde sea, comience a sembrar lo que usted quiere. Pero también comience a pelear en el mundo espiritual la manera de vida que a usted le corresponde. Siguiente, sangar. Sangar significa coopero, respuesta, eco, contestación. Entonces, ¿qué me mostraba el Señor? Primero, que cuando estamos en esas atmósferas, es necesario que oremos. Es necesario que clamemos a Dios y Él va a contestar, Él va a dar una respuesta. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros, que nos acerquemos a Él. Pero también, mire, coopero. Los procesos difíciles o las situaciones difíciles en que muchas veces caemos nos deben de recordar. ¿Usted recuerda la historia del copero? ¿Qué pasó con él? Fue restituido. El Señor no quiere, no te va a colocar en una atmósfera, no va a permitir que tú estés ahí para dejarte permanentemente. El Señor tiene la restitución. Lo que quiere es que aprendas a vivir, aprenda lo que Él quiere enseñarte en esa situación y luego te restituye. Para Él esos procesos, el proceso del desierto pudo haber sido algo rápido, fugaz, rápido. Mire entonces cómo podemos salir de esas atmósferas. Siguiente, mire, gobernaba aquel que usted conoce, Débora. Débora era la mujer de Lapidot y Barak. Y esto me gustaba a mí. ¿Sabe por qué? Porque esa iniciativa de ustedes de leer la palabra, aquí está. Si algo va a sacar, va a romper una atmósfera de rebeldía y de terquedad, es la palabra. Es el que usted lea cada día y usted pueda encontrar ahí. No pases 2 días enojado con tu esposa. 1, que no se oculte el sol. Perdona. Entonces, mire, cuando usted encuentra esas palabras, recibe luz para poder venir y quitar esas atmósferas difíciles. Y también no solamente eso, mire, va a recibir el trueno y el relámpago. ¿Qué es esto? El poder de Dios. A través de la palabra que usted lea, va a ser una luz para usted, pero también una habilitación de poder que lo va a llevar a romper atmósferas que usted tal vez no puede por usted mismo. Jueces 6:11. Joás, Abieserita, hijo de Gedeón. Perdón, el juez es Gedeón, el papá es Joás. Entonces, mire, Gedeón, ¿qué significa? Destructor, el que magulla, el que rompe, el que corta, el golpeador. Mire, Joás, el fuego del Señor Dios ha dado, que desespera, pero Abieser, de Abieserita, significa mi Padre Dios es ayuda. Entonces usted debe entender algo. Usted recuerda toda la historia de Gedeón. Gedeón es aquel valiente guerrero que fue a romper, que destruyó la idolatría que tenía su papá. Gedeón es aquel valiente guerrero que destruyó, ¿sabe qué? Aquellas vasijas de barro para que saliera, para que se pudiese ver la luz. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros? ¿Cómo nosotros vamos a salir de estas atmósferas de terquedad? Rompiendo esa caparazón que tenemos. Nos hacemos los enojados, los tercos, los rebeldes, pero es una manera de que no se acerquen a nosotros. Es necesario romper esa caparazón para que la luz, para que lo hermoso, para que lo brillante, para que lo que vale realmente la pena de nosotros salga a relucir. Pero tenemos que dejar esas actitudes. Mira el siguiente, Tolá, hijo de Fuá, hijo de Dodo. Tolá significa gusano, pero este gusano, dice un gusano kermés, en cuyos huevos, dice, se extrae el tinte carmesí. Fuá significa una ráfaga, explosión. Y Dodo, amante, amado, amante. ¿Cómo relaciono todo esto? ¿Cómo entiendo de qué me está hablando aquí? ¿Cuál es la salida que como el juez Tolá tiene para esa atmósfera? Recordar, el carmesí está hablando de la sangre, del poder de la sangre de Cristo. Está hablando de la ofrenda que se dio en la cruz del Calvario. De eso estamos hablando. Estamos hablando de que ahí se dio
una ráfaga. Usted recuerda, se dio aquella ráfaga que partió lo del templo, lo que estaba ocultando el lugar santísimo. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que ahora para salir de estas atmósferas, tú tienes acceso al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Te está diciendo que Él te ha habilitado. ¿Qué mayor sacrificio quieres que el que Él te ha amado? Ese sacrificio de que dio el Señor Jesucristo por amor, para que tú puedas venir y salir, tener el poder de salir de atmósferas. ¿Qué otro juez? Jair, Galadita. ¿Sabe qué significa? Que Jehová resplandezca. Él iluminará. ¿Qué significa? ¿Cuándo nosotros vamos a salir de atmósferas de rebeldía y de terquedad? Cuando entendamos que el que tiene que brillar, que el que tiene que iluminar es nuestro Señor Jesucristo. Así como decía Juan el Bautista, tengo que menguar yo, tengo que hacerme menos importante yo para que Él sobresalga. De igual manera, muchas veces creamos estas atmósferas de rebeldía y terquedad. ¿Sabe por qué? Para llamar la atención. Quieren que nos vean a nosotros, cuando realmente el que tiene que resplandecer y verse es nuestro Señor Jesucristo. Tremendo. Jueces 11. Jefté, Galadita. Jefté dice, el que él abrirá monumentos, piedra. ¿Sabe qué? Cuando habla de monumentos de piedra, ¿qué le recuerda a usted? A Josué cruzando el Jordán. ¿Se recuerda? ¿Qué hizo él? Colocó monumentos de piedra. Entonces, ¿sabe qué? Cuando hayan atmósferas difíciles, en cualquier lugar donde usted esté, recuerde algo. El Señor Dios es todopoderoso y Él puede abrir aquellas cosas aunque se vean imposibles. Para Él no hay nada que Él no pueda abrir. Y eso está hablando de esos monumentos de piedra. Recordemos todo lo que Él hizo. ¿Quién iba a pensar que se iba a abrir el Jordán? ¿Quién iba a pensar que se iba a ver el mar muerto? Posiblemente hayan cosas que tú creas que ya son imposibles, pero para Él sí son posibles. Siguiente, Isbán, padre de una meta veloz. Y esto me gustaba, porque muchas veces, ¿sabe qué me habla? Cuando estamos en una atmósfera así, ser enérgicos. No te acomodes a esa atmósfera. Tienes que ser rápido. Posiblemente caímos en una atmósfera de rebeldía, de testarudos, pero tenemos que ser enérgicos con nosotros mismos, que tenemos que levantarnos y salir de ahí de lo más rápido. Esa es una de las maneras de salir. ¿Qué otro? Elón. Mire, Elón. Elón dice Teberindo, encina y roble. Y usted que ya está leyendo la Biblia, ¿qué versículos se relacionan con esto? Usted puede ver a Abraham. ¿Usted recuerda dónde se le aparecieron aquellos tres? Entonces, ¿qué hizo él? Hospedarlos. Entonces, una de las cosas que usted tiene que entender, perdón, es que tenemos que ser hospedadores divinos. Nosotros somos hospedadores divinos. ¿Qué otro tenemos que entender? ¿Sabe dónde quedó colgado Absalón? En un palo de estos. Entonces, usted debe entender eso, que ahí vamos a destruir la rebeldía. El hecho de quererlo destruir, el hecho de colgar lo que no está bien en nosotros, es de cambio, va a romper atmósferas. ¿Sabe qué más? Ahí también Jacob enterró toda la idolatría. ¿Se recuerda cuando todo el pueblo comenzó a darle a él las cosas de idolatría que tenía? Entonces, ¿de qué me habla esto? De purificación. ¿Cómo vamos a salir de esta atmósfera de rebeldía y terquedad? Purificándonos espiritualmente. Y siguiente, Abdón, hijo de Hilel. Mire, Abdón quiere decir servil, servicio o nube, siervo de Dios, pero era un alabador. Y esto es bonito. ¿Sabe por qué? Porque está hablando de un servidor. Usted es un servidor, pero un servidor en el nivel en el cual su servicio es una adoración, su servicio es una alabanza, en ese nivel. ¿Y cómo va a hacer eso? Guiado por Dios.
Entonces, mire la importancia de que usted le pueda servir a Dios. Y por último, tenemos a Sansón. ¿Cuál va a ser la unción para poder salir de esa atmósfera? La consagración. Usted tiene que ser un consagrado, usted tiene que ser un nazareo, usted tiene que cuidar, usted tiene, ¿sabe qué? Que marcar sus límites y respetar los límites. ¿Cuándo vamos a salir de esa atmósfera? Cuando regresemos a los límites que el Señor nos ha marcado. Mientras tanto, no. Entonces, mire, necesitamos esas unciones de los jueces para poder salir de esa atmósfera que nos ha corrompido y volver a la atmósfera que nosotros necesitamos. Y lo hermoso de hoy en día es que hay una promesa de Dios en la cual dice que va a quitar ese terco corazón de piedra y va a dar un corazón tierno y receptivo, un corazón tierno y receptivo, y eso está para ti hoy. Mire qué tremendo todo lo que vimos en el primer punto. Necesitamos esas unciones de los jueces. Ahora, en el siguiente punto, volvemos a encontrar la misma frase en Jeremías 5:23. Sin embargo, mi pueblo tiene el corazón terco y rebelde. Mire, la terquedad no solamente es externa, es interna. Se alejó y me abandonó. La terquedad, ese ambiente, esa atmósfera puede llevarte a alejarte de Dios, a abandonar a Dios. Y le dice, mire, no dicen de corazón, vivamos con temor reverente ante el Señor nuestro Dios, porque nos da la lluvia cada primavera y otoño, asegurándonos una cosecha en el tiempo apropiado. Su maldad les ha privado de esas maravillosas bendiciones. Mire ese ambiente, ha llevado a que se pierdan bendiciones. Entonces, para comenzar a ver esto y entenderlo mejor, comencemos a ver todo el capítulo de Jeremías, el 5. Y está hablando a Jerusalén. Y le dice, busquen, mire qué tremendo esto. Y yo lo relacionaba, a ver si usted lo puede relacionar con otros pasajes bíblicos. Busquen arriba y abajo. Busquen por la ciudad. Si encuentran, aunque sea a una sola persona justa y honrada, no destruiré la ciudad. ¿Qué le recuerda a usted esto? ¿Sabe qué recuerda? Recuerda cuando Abraham iba y el Señor estaban discutiendo de la destrucción de Sodoma. Y él le decía, ¿vas a destruir el justo, lo bueno con lo malo? Entonces, pero Abraham llegó ¿hasta dónde? Hasta 10. Pero aquí el Señor les dice, no busquen 10. Le dice, miren si encuentran uno. Mire el nivel que había llegado a esta ciudad. Entonces, mire, Señor dice, tú estás buscando la honradez. Golpeó al pueblo, pero no le prestó atención. Dice, así que viene y dice, los he aplastado, pero se negaron a ser corregidos. Son tercos, de cara dura como piedra. Entonces dice, mire, entonces dije, pero ¿qué podemos esperar de los pobres, espiritualmente hablando? Son ignorantes, no conocen los caminos del Señor, ni entienden. Entonces le hablaré a los líderes, pero los líderes deberían tener entendimiento y conocimiento. Pero mire qué habían hecho ellos, habían roto el yugo con Dios, ya no tenían cadenas, ya ellos se habían separado, se habían abandonado también. O sea que pobres y líderes estaban mal. Entonces dice Dios, ¿cómo voy a poder perdonarlos? Pues a tus hijos, hasta tus hijos se han alejado. Ellos juraron por dioses, dice que no son dioses en absoluto. Alimenté a mi pueblo hasta que estuvo satisfecho, pero su manera de darme las gracias fue cometer adulterio. Y para que entendamos esto, se lo puse gráficamente. ¿Qué es lo que Dios espera? Honradez, integridad, arrepentimiento y conversión. Pero no lo encontró en Jerusalén. Él vino y dio instrucciones a sus profetas para que ellos pudiesen llevarla, pero a ellos no le interesaba. Entonces, mire el ambiente él comenzó a buscar entre los pobres y entre los líderes. A los del pueblo, a los pobres, la reacción, ¿cuál fue? Que se negaron a ser corregidos. No había arrepentimiento. Pero él decía, no hay conocimiento ni entendimiento en estos, pero sí en los líderes. Pero ¿cuál fue la reacción? Que ellos no respetaban la autoridad. Habían roto ese yugo, no iban caminando a la paz del Señor. No había una sumisión a la autoridad del Señor.
Debería haber conocimiento y entendimiento en ellos, pero no lo había. Entonces aparece león y leopardo, que eso es otro tema que había que estudiarlo. Pero me llama la atención el hecho que dice el Señor, ¿cómo puedo perdonarlos? ¿Cómo puedo perdonarlos? Todavía, mire la misericordia del Señor. Están en una atmósfera tremenda, pero ¿cómo puedo perdonarlos? Entonces viene y dice, ¿cuál es la manera de vivir de ellos? ¿En qué están? En idolatría. Mire cómo estaban. No eran agradecidos. El Señor les dio provisión hasta la satisfacción, pero no hubo agradecimiento. ¿Qué más había? Los frutos que estaban dando, ¿sabe cuáles eran? En vez de estar en santidad, estaban en adulterio y en fornicación. Que esta atmósfera de rebeldía y terquedad va a absorber hasta llevarlo a una persona al adulterio y la fornicación. Mire, pero también dice que la manera de hablar de ellos, de eso se quejó el Señor. Cambiaron, era distinto, acomodaron la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué le digo que acomodaron la verdad? Mire, mintieron acerca del Señor. Todos los profetas de Dios son pura palabrería. Debido a que mi pueblo habla de esta manera, mis mensajes saldrán de tu boca como llamas de fuego. Castigo. ¿Por qué? Porque ellos estaban acomodando la verdad y no se puede. Dice, porque el Señor, y ellos todavía se preguntaban, después de estar en la situación, ¿por qué el Señor nuestro Dios nos hizo todo esto? Esta es una pregunta que normalmente nos hacemos todos los días nosotros. Pero aquí viene. Mire el Señor cómo le dice. No me tienen respeto. Entonces, mire, no hay límites y le hace una semejanza del mar. Yo no sé si usted ha visto el mar. Tal vez hermana Melissa que está ahí cerca del mar, mira todo lo impetuoso que es. Pero ¿sabe qué? Ese monstruo que se llama mar tiene límites y lo respeta. Y muchas veces nosotros en esa atmósfera no lo respetamos. Sin embargo, dice, mi pueblo tiene el corazón terco. A pesar de que él dice, le daba la lluvia cada primavera y otoño, asegurándose, dice, cosechas en el tiempo oportuno. Entonces, mire, qué tremendo. Porque necesitamos que nos quiten ese corazón terco para comenzar a entender, ¿sabe qué? Que Dios dejó sus instrucciones para que las tomemos en cuenta y haya una transformación en nosotros. Entender que no podemos cambiar ni acomodar las verdades divinas. Debemos entender la importancia de estar sometidos a ese yugo espiritual por amor. Debemos entender la importancia de conocer las instrucciones que el Señor ha dejado. Y yo lo bendigo. Si usted está leyendo los capítulos que le asignan cada día, yo lo bendigo por ello. Entender que todo lo que tenemos es porque proviene de Dios. Tenemos que vivir de una manera agradecida. Cuando nosotros vivimos de esa manera, cualquier atmósfera va a poder romperse. Entender que Dios es todopoderoso, que Él gobierna todo, pero que Él ha establecido límites para usted y para mí. Entender la importancia de respetar a Dios y entender la importancia de desarrollar nuestra santidad. Todas estas recomendaciones son necesarias para salir de esa atmósfera de rebeldía y de terquedad. ¿Usted respeta al Señor? ¿Usted respeta los límites que Él le ha marcado? Siguiente punto. En Isaías 38 vuelve a aparecer. Ahora ve y escribe estas palabras y le dice, así quedarán hasta el fin de los tiempos como testigo de que este pueblo es rebelde y terco. Le dicen a los videntes, dejen de ver visiones. Le dicen a los profetas, no nos digan lo que es correcto. Díganos cosas agradables, cuéntenos mentiras. Olvídense de toda esa tristeza, apártense de su senda estrecha. Dejen de hablar acerca del Santo de Israel. Otras versiones, ¿saben qué dicen? No los profeticen reprensión. No los hablen de las cosas difíciles, no los hablen del sacrificio, no los hablen de que tenemos que tomar nuestra cruz. Háblenos a medias
Y eso me gustaba porque yo les he dicho a ustedes que estamos viviendo una generación de cristianos a medias, cristianos con verdades a medias, y no podemos ser así. Tenemos que conocer toda la verdad. Mire lo que dice la Biblia al día: profetizad ilusiones. Profetizar ilusiones. La BLA dice: no los comuniquen la verdad. Entonces, ¿sabe qué dice? Cuéntenos cosas interesantes de mundo maravilloso. ¿Sabe qué es lo que querían ellos? Y es un fenómeno que se está dando últimamente. Fábulas, entretenimiento. Posiblemente hayan lugares donde haya una persona que va a disque a predicar 1 hora, pero cuando usted comienza a ver lo que ha enseñado, no ha enseñado, llega a entretener. Posiblemente usted salga sí riéndose de la prédica, pero ¿qué te enseñó espiritualmente hablando? Eso es una atmósfera, lo está absorbiendo una atmósfera, y es una atmósfera de terquedad y rebeldía, y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que aprendamos la verdad. El Señor quiere que nosotros conozcamos la verdad completa. Y mire la Kadosh lo que dice: sino que haláguennos. Lo que quieren es que nos halaguen a ellos. Y yo recuerdo la historia, usted recuerda a Micaías, un profeta que decía: lo que el Señor hable. Pero había un rey, y puede ser figura de la iglesia hoy en día, parte de la iglesia de hoy en día, en la cual solo quiere escuchar cosas buenas, no quiere escuchar cosas difíciles, no quiere escuchar de sacrificio, no quiere escuchar que tiene que leer todos los días. Dice: prefieren seguir creyendo que todo les saldrá bien. Y aquí es interesante, quiero tocar un poquito este punto. Porque usted conoce que está la doctrina de la propiedad, de la prosperidad, pero también está el evangelio de la prosperidad. Y muchos vienen y dicen, hablando de la doctrina de la prosperidad, que es bíblico, ¿el pueblo de Dios puede ser enriquecido? Sí, claro que sí. Hay bases bíblicas en las cuales, mire, Génesis 26:2 dice: el Señor se le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto. Pero cuando usted mira en el verso 12, dice: cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más el grano del que había plantado. ¿Por qué? El Señor lo bendijo. Se hizo muy rico, y su riqueza siguió aumentando. ¿Qué quiere decir? ¿Que los cristianos pueden ser ricos? Claro que sí. Esa es una doctrina. ¿En base a qué? A la obediencia a Dios. ¿Qué otro? Mire, José con Potifar, pero Jehová estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero, implica riqueza material incluso, y vivía en la casa del egipcio, su amo. Vio su amo que Jehová estaba con él, que Jehová lo hacía prosperar en todas sus empresas. Entonces, ¿cuál es la doctrina de la prosperidad? Que es la correcta, aquella donde Dios está contigo y él te hace prosperar. Esa es una doctrina. Esa es la doctrina que usted tiene de conocer. Mire, cuando hablaba el apóstol Pablo: sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me fortalece. Entonces, mire, sí, Dios está ahí siempre. Y cada vez que usted sea prosperado, que Dios lo bendiga, pero que sea el Señor que lo esté prosperando, la mano del Señor, pero que no sea, ¿cómo le digo? Que usted busque la riqueza. Ya vamos a ver la comparación. Mire, tercera de Juan 1:2. Amado nuestro, están hablándole a Gallo: en todo hago oración por ti para que prosperes y tengas salud, así como prospera tu alma. En todos tus asuntos goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Y esta palabra prosperar, mire, dice obtener ganancias de los negocios. ¿Cuándo va a estar dentro del orden de Dios? Cuando usted prospere espiritualmente. Eso se refiere a la doctrina de la prosperidad. Pero hoy en día no queremos la doctrina de la prosperidad, queremos que nos digan cosas a medias, y ha salido un evangelio de la prosperidad, que es muy distinto, un evangelio en el cual nos hablan a medias.
tú vas a ser prosperado, tú vas a ser enriquecido, no importa la condición en que estés, no importa tu crecimiento espiritual, no importa si hay madurez espiritual, y así están bien las iglesias. No es así. Este evangelio de verdades a media no es. Este evangelio de la prosperidad no es lo correcto. Es la doctrina de la prosperidad, aquella en la cual tú te fijas en Dios y Él te va a dar esas añadiduras. Pero en este evangelio de la prosperidad, no, el Señor se hace a un lado y solo se busca lo material. Y no es así. Verdades a medias. Porque caímos en una atmósfera y en donde preferimos que nos den ilusiones. Mire, yo había visto de un ángulo solamente en la parte de los nicolaitas, pero encontré esta versión bíblica donde dice, pero tienes esto que aborrece los hechos de los nicolaitas, pero entre paréntesis dice, la palabra nicolaita significa conquistadores laicos. Son predicadores que explotan a la gente en vez de desarrollarlos espiritualmente. Yo lo había visto solamente de que el movimiento nicolaita era que las personas le decían al pastor, manipulaban al pastor, al ministro que está en una iglesia, que predicaran lo que ellos querían y hicieran lo que ellos querían. Pero también se dan ministros tipo nicolaitas que no les interesa el desarrollo espiritual porque están metidos en esa atmósfera de terquedad y de rebeldía. Han perdido el sentido, han perdido la orientación, ya han quitado al Señor de su centro. Entonces, mire la versión amplificada, lo que dice, lo que están haciendo como corruptores del pueblo. Nicolaitas, victoriosos sobre el pueblo. No, hay cosas que nosotros tenemos que entender. Tenemos que conocer la verdad. No importa si estamos pasando situaciones difíciles, es necesario entender que esas no van a durar por mucho tiempo. Así que no miremos las dificultades, como decía el apóstol Pablo, que ahora estamos, sino que miremos aquellas cosas positivas. Miremos a Dios. Pero el mismo capítulo nos da la respuesta de cómo salir de ahí. En arrepentimiento y en reposo seréis salvos. En quietud y confianza está vuestro poder. Vuestra salvación está en convertiros y tener calma. Vuestro valor consiste en confiar y estar tranquilos. Mire esta versión. La Dios habla hoy. Vuelvan, quédense tranquilos y estarán a salvo. En la tranquilidad y la confianza estará su fuerza. Mire, regresen, cálmense, permanezcan seguros, quédense tranquilos, confíen y serán fortalecidos. La confianza en el Señor, no importa la dificultad que estés pasando, no abras esa atmósfera de rebeldía y terquedad queriendo conseguir cosas mundanas, queriendo conseguir cosas a medias. Es necesario que nuestra confianza esté plenamente en el Señor. Y para eso necesitamos un corazón diferente, un corazón tierno, un corazón receptivo. Y por eso te digo que dejes que el Señor pueda cambiar tu corazón hoy. Y ya para terminar, quiero tocar rápidamente el último punto. Éxodo 33:1 dice, hablando de Moisés con él y le dice, suban a la tierra. Dice, perdón, voy a leer desde el 1. El Señor le dijo a Moisés, váyanse tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Suban a la tierra que le juré dar a Abraham, Isaac y Jacob. A ellos les dije, daré esa tierra a sus descendientes. Pero suban, dice el Señor, sin embargo yo no los acompañaré, porque son un pueblo terco y rebelde. Pero el Señor había dicho a Moisés, ustedes son un pueblo terco y yo puedo desaparecerlos. Moisés viene y le dice algo hermoso, ¿cómo salir? ¿Qué nos va a hacer nosotros salir de esa atmósfera? Entender y valorar la presencia de Dios. Dejar de estar viendo las promesas. Las promesas sin Dios ahí, sin la presencia divina, no son deleitosas. Moisés viene y le dice, Señor, si tú no vienes con nosotros, no los hagas salir de este pueblo. Y es lo que tenemos que entender. El pueblo había visto otro. Y cuando lo busco algo relacionado en el Nuevo Testamento, nosotros criticamos al pueblo de Israel, la dureza allá en el desierto, pero nosotros también somos un pueblo terco. Porque mire cómo dice este verso. Ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. Decía, bueno, se me olvidó quién lo que decía.
¿Se resistirán para siempre al Espíritu Santo? ¿Se resistirán para siempre al Espíritu Santo? Es la misma situación. Hoy tenemos acá el no obedecer. Eso va a crear una atmósfera en nosotros de terquedad, una atmósfera de rebeldía. Mire la versión, esta versión lo que dice: ustedes son muy tercos, no entienden el mensaje de Dios, son igual que sus antepasados, siempre han desobedecido al Espíritu Santo. ¿Cómo salir de esta atmósfera? Obedeciendo al Espíritu Santo, ya no siendo rebeldes, obedeciendo, entendiendo que somos templo y morada del Espíritu Santo. La iglesia rebelde y terca no valora la presencia divina y todo lo que ella representa. Y quiero cerrar con este versículo. Ezequiel 36:26. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. ¿Con qué razón? ¿Con qué razón el Señor le decía a Felipe: sígueme, sígueme? Esa atmósfera de Corazín, una atmósfera de rebeldía y de terquedad. Rebeldía y terquedad. Y yo no sé si tú, de qué manera estás viviendo hoy en día. Pero yo quiero orar por ti. Porque si tu corazón se ha endurecido y hay rebeldía, hay terquedad en tu vida, no ha habido un verdadero arrepentimiento, no ha habido una verdadera conversión. Hoy es el día que el Señor, que tú puedas, y pon tu mano en tu corazón, que el Señor te dice: quiero quitar ese corazón de piedra, ese corazón rebelde, y ponerte un corazón nuevo, un corazón tierno y receptivo, un corazón en el cual tú puedas valorar la presencia divina, un corazón en el cual tú puedas comenzar a obedecer de una manera diferente al Espíritu Santo, ya no oponiéndonos a Él. Que tu vida cambie en la manera como tú comienzas a obedecerle al Espíritu Santo. Que haya una transformación en tu vida. Que a partir de hoy no te muevas a ningún lado si la presencia divina no está contigo. Que a partir de hoy tú puedas ser el invitado que esté ahí siempre, ahí sea el Espíritu Santo. Que a partir de hoy tú puedas ver la importancia de conocer la palabra del Señor y que puedas leer con mayor ímpetu cada día. Que a partir de hoy el Espíritu Santo en ese corazón ponga un espíritu de temor a Dios, un espíritu de reverencia como jamás lo has hecho. Que experimentes esa presencia, ese temor reverente a Dios. Que ya no acomodes, que el Espíritu Santo ponga en tu corazón, ya no acomodar la palabra, acomodarla a tus pecados, acomodarte para que no te sientas culpable, que Él pueda marcarte, que ese nuevo corazón que el Señor ha puesto en ti pueda llevarte nuevamente, si has roto ese yugo que tenías con Él, esa relación a la par, que otra vez pueda restablecerse ese yugo por amor, esclavos por amor, decía el apóstol Pablo. Que a partir de hoy entiendas que toda tu situación, todo depende y proviene del Señor. A partir de hoy, que ese corazón que tú vas a tener sea un corazón agradecido, que le des gracias a Dios por cada cosa, por levantarte, porque pudiste ver, porque pudiste respirar, porque pudiste hablar, porque puedes ir a un trabajo, porque tienes familia, porque tienes una casa. Que un corazón agradecido, que a partir de hoy tú puedas entender que Dios ha marcado límite para sus
nazareos, para sus sacerdotes, para sus consagrados. Y tú eres eso, que a partir de hoy tú comiences a respetar a Dios de una manera diferente, que a partir de hoy tú puedas venir y trabajar y crecer en santidad, que esas vestiduras pueden ser a caerse. La atmósfera en que estés sea una atmósfera interna, sea una atmósfera en tu hogar de rebeldía, de terquedad, que tu atmósfera en tu trabajo, donde te muevas, en tu ciudad, que a partir de hoy se rompa en el nombre de Jesús con esas unciones que el Señor dio a esos jueces, que entiendas el sacrificio hecho por él en la cruz del Calvario y que él te da fuerza, que entiendas la importancia de la palabra, que tú entiendas que tu vida tiene que ser de alabanza. Alábale al Señor, conviértete en ese siervo que le va a alabar en todo tiempo. No importa si hay dificultades, no importa si está lloviendo mucho, tú alábale. Mira lo importante que tú vas a recibir de ahí, la palabra, entender esa unción que Dios sí responde. Pero necesitas hablar con él, entender que él tiene que ser más, que él tiene que brillar y ya no tanto nosotros, que tenemos que menguar y ser más humildes, que tenemos que ser hospitalarios, que tenemos que venir y enterrar toda esa idolatría. Si hay idolatría aún física en tu casa, es el tiempo para que tú vengas y salgas y entierres esa idolatría. Pero si la idolatría está en tu corazón, es necesario que la desarraigues de ahí, que le permitas al Espíritu Santo que pueda colocar ese nuevo corazón en tu vida, que nuevos niveles de consagración puedan llegar, que nuevos niveles de consagración puedan llevar a tu vida. Padre, bendice a cada uno, bendice a los que están aquí recibiendo esta palabra, bendice a los que lo van a recibir. Y te ruego tú, Espíritu Santo, en base a esa promesa de Ezequiel, que puedas transformar los corazones, que puedas cambiar ese duro corazón, ese terco corazón, que me puedas cambiar primeramente a mí este duro y terco corazón por un corazón receptivo, Señor. Bendecimos a cada uno de ellos. Bendice sus hogares, bendice sus vidas, bendice sus trabajos, bendice su salud, Señor. Guarda a cada uno de ellos. Sé tú con ellos donde quiera que estén. Y te ruego que les des discernimiento, entendimiento y revelación. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor. Toda la honra, la gloria, solo a ti, Señor. Amén y amén. Un tiempo de cambios.